hay que decir para que se logre entender que primero, antes de ir a la selección de los refuerzos, primero el análisis previo que nosotros hicimos fue del conjunto de nosotros. Creo que primero tú tienes que conocer los tuyos, los de casa, y en base a eso tú trazas tu estrategia y lo que está diseñado para el campeonato de 40 juegos y de cómo va a ser la Liga Élite. En base a eso tú pides los refuerzos. Nosotros creo que fuimos con un plan bien diseñado. En ese momento no contábamos con que Alexei no iba a participar, con que no iba a participar William Saavedra. No venimos aquí a justificar nada, estamos dando argumentos que creo que son sólidos y la gente debe de conocer, sobre todo esos dos pesos, y en base a eso nosotros pedimos los refuerzos. Trabajamos en el área del picheo, necesitábamos abridores, por lo que ya expuso venir aquí antes, con la salida de Fran Luis, de Early. Ya no contábamos con Randy Román, que había sido un abridor estable durante la serie, que había aportado alrededor de 7 victorias. La salida de Brantley, nosotros nos dimos la tarea de buscar 4 o 5 pitchers que nos pudieran hacer ese trabajo, quizás en un momento inicial que pudieran suplir atrás, el caso por ejemplo de Raico, que empezó atrás, y el caso de Santos, y una vez que ellos salieran del conjunto, el caso de Fran Luis, de Early, ellos pudieran tomar esa alternativa de ser abridor. Después se decidió dejar a Santos, que sufrió una lesión y no pudo ayudarnos más, que era un pitcher con el que más estable estaba trabajando y ayudando en ese rol atrás. Se decidió pasar a Mario Báez. En el caso de los jugadores, para que se tenga una idea, nosotros siempre pedimos en base a tener, como te decía, a Alexei, a Saber, a Yacel, a José Iván Rojas, y así la gente, toda esta columna vertebral que tanto apoyó al equipo, y sobre todo en esta variante del power, que es lo que más fácil genera carreras durante el juego de pelota. Y nosotros traímos peloteros como por ejemplo Garvey, que quizás no era para que jugara los 4 partidos, pero para que diera un plus de veteranía, de ayudarle. Un pelotero que juega mucho en función del equipo, algo que es fundamental para la cohesión, para la dinámica del grupo, y que ayudara a Rolando Martínez, que había tenido una serie nacional buena. Es un pelotero que ya había jugado con nosotros en la primera serie élite, que cuando tú revisas los números, es un pelotero que aporta mucho, sobre todo en esto de trabajo de equipo, algo tan fundamental. Es como este hombre, como un centrocampista en el fútbol, como un sexto hombre en la NBA, que nadie a veces valora su trabajo, pero que todo lo que hace es en función del equipo. Había ayudado mucho en esa primera liga élite, los números eran en la serie habían sido bastante buenos, y nosotros creíamos que era el complemento junto con Rolando Martínez que nos podía dar ese plus que nosotros necesitamos para dar descanso, para hacer rotaciones. El caso de Asiel González, que no lo mencionaba, era un pelotero que antes de ir a Dominicana había tenido una serie aquí de 13 o 14 jonrones. Había regresado el año pasado, había jugado los últimos juegos, había dado 5 o 6 jonrones de una dimensión. Cuando nosotros llamamos y revisamos, inclusive por arriba del techo en Holguín, nosotros previo dijimos, cuando nosotros podamos alinear con Arencibia, con Alexei, con Saavedra, con Yacel y con Yaciel, el power del equipo va a aumentar. Se unieron muchos factores que, como te decía, no están para justificar. Nosotros sabíamos que quizás él y Fran Luis tenían contrato en el exterior. Pedimos a Raico, pedimos a Santos, que hizo un buen trabajo, abridor intermedio también, y pedimos a Sánchez, que era un pitch intermedio que nosotros queríamos para nos caminar los juegos, porque teníamos a José Antonio atrás, junto con Juliet, que iba a estar adelante, y Leonel Gutiérrez, que era el cuarteto que comenzó abriendo los partidos de béisbol. Ya después Raico estuvo intermedio, pero esa no era su función. Cuando ya después él se fue, lo pasamos a abridor y ahí pudo trabajar bien. Pero en el caso de Santos, nosotros esperamos de Santos, esperamos que supiera también, y a mitad del campeonato tuvo una fisura, una molestia en su juego de lanzar, que ya la había sufrido anteriormente, y eso nos afectó también porque es un pitcher con una inmensa calidad que nos podía aportar también. Y el caso de Sánchez, los guineros, un pitcher lateral que picheaba bien, que tuvo unos resultados bien, no le fue así. Aquí él quiso imponer, pero bueno, no le salió el resultado que nosotros esperábamos de él, no estuvo a la altura. Y entonces ahí tuvimos que hacer el cambio de las variables, que nosotros, la variante que nosotros teníamos que utilizar. Utilizamos a Mario Valle, nada más que se fue Early, y entonces muchacho, entre lo que cabe, empezó a hacer su trabajo, hizo su trabajo. Nosotros sí sabíamos que necesitábamos un refuerzo muy bueno, porque los muchachos nosotros, el equipo Pinar de Río, Geniel, Álvarez que podía, Giancarlo, los demás sabíamos que, ya te vuelvo y te repito, una ofensiva muy grande, muy fuerte, donde el picheo tiene que estar bien preparado, bien capacitado para poder suplir y poder obtener lo que nosotros queremos, que era la clasificación. Pero bueno, ya los demás hicieron su trabajo, pero los demás no pudieron. El caso de Sánchez no pudo. Sin embargo, José Ángel estuvo a la altura como nunca. Es fundamental, uno cuando hace las preparaciones, sobre todo cuando se prepara para un evento y de este tipo tan atípico como son los eventos de nosotros, que influye muchísimos factores a la hora de tú planificar, completar un entrenamiento que salga con el estado deseado que uno quiere.
Creo que es bien importante la participación de todos. A veces nos referimos nada más al resultado y todo va enfocado a las direcciones de los equipos. Y no es así. Es una maquinaria, un equipo de trabajo que tiene que funcionar. Y cuando uno de esos elementos no funciona, ya es bien difícil para uno poder, sobre todo, darle ese entrenamiento a esos atletas y que lo asimilen lo mejor posible. Creo que ahí está la clave. A veces hemos tenido problemas con eso, grandes problemas con eso. Sobre todo la logística, yo siempre digo en todas las reuniones. Es cierto que se ha vuelto usted un administrador de empresa, pues no solo es mandar una jugada o cambiar una estrategia, sino también que ha tenido No, a ver, es necesario porque vemos la necesidad, sabemos que dependemos de eso. O sea, a la hora de tú darle las cargas a los atletas que se cumplan, tiene que haber una logística por detrás que supla eso. Ya temas de merienda, de hidratación, que es muy importante, porque a veces decimos, bueno, una merienda fuerte, un pan con jamón, un ejemplo, o un refresco. No. Lo fundamental es la fruta. Que tenemos carencias, que no las tenemos a veces, en momentos determinados, es verdad. Pero a veces sí las tenemos. Las tenemos y no hacemos el esfuerzo para ponerlas donde están. Y es que a veces tenemos el desconocimiento o no queremos o no tenemos la voluntad de hacerlo. Y es bien importante a la hora de un resultado final. Ahora, Lisandro, desde el punto de vista técnico, ¿piensas que quedó a deber algo de lo que te hubiera gustado que hubiera fluido mejor en medio de todas estas carencias que hablaron los entrenadores y de las propias insuficiencias del equipo? Sí, a ver, el poco tiempo que tuvimos para sobre todo lograr ese teamwork que es muy importante en los deportes colectivos. O sea, no solamente las figuras que tú tienes, sino que todos, es un complemento, que todos aporten. Ese es el verdadero teamwork. Que en momentos difíciles son los que te permiten, como nos pasó. Tuvimos varias elecciones y estuvimos hasta última hora cortando por una clasificación. Quiere decir que todos están en función de ese resultado. Pero para lograr eso tenemos que hacer muchas cosas. Muchos juegos que nos faltan a los muchachos jóvenes. Hay que jugar. Hay que jugar mucho. El béisbol es que hay que jugar, es técnico, táctico. Hay cosas que tú simplemente en una clase, en un aula, no se ven. O sea, es fundamental porque son elementos que te están dando de conocimiento y tú vas con ese aprendizaje, pero hay que llevarlo al terreno. ¿Y cómo lo suplimos en el terreno? Es jugando. Y tenemos mucho déficit de juego.